sobre el Gamma Knife en las epilepsias refractarias, a cargo del doctor José Orlando Vidó. Que el doctor inicie con su charla, aunque muchos de ustedes ya lo conocen, que por ahí vi varios colegas del doctor y también vi varios de nuestros pacientes a quienes les doy las gracias por haberse dado cita. Como muchos de ustedes saben, el doctor José Orlando Vidó es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la UAS. Está entrenado en neurocirugía en el Hospital Federal de Sao Paulo, en Brasil, donde además completó el posgrado en neurocirugía heterotáxica y funcional. Realizó el entrenamiento de radiocirugía con Gamma Knife en la Universidad de Pittsburgh y se ha desarrollado en las áreas de cirugía estereotáxica de movimientos y posturas anormales, en cirugía de la epilepsia, que es nuestro tema de esta noche, cirugía del dolor y neurocirugía guiada por imágenes para la resección de tumores en áreas elocuentes. El doctor Vidó es ex profesor de la Cátedra de Neuroanatomía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Pues doctor Vidó, bienvenido, y aquí le dejo con nuestro público que nos acompaña esta noche. Gracias a usted por aceptar este llamado de su equipo. Muchas gracias por la introducción y gracias a todos los presentes por dedicar una parte de su tiempo valioso de descanso ya en esta noche de jueves para acompañarnos y compartir algo de las informaciones que tenemos para ustedes. Espero que estén viendo bien la pantalla compartida. Como el título dice, reza el título que nos convocó en la radiocirugía con el Gamma Knife, que es una herramienta muy valiosa para los neurocirujanos hoy en día, en el tratamiento de las epilepsias refractarias. Epilepsias refractarias que son definidas por la dificultad para tener un control adecuado de crisis que afectan la calidad de vida del paciente después de haber tratado por lo menos 2 drogas de primera línea y específicas para el tratamiento de ese tipo de epilepsia. Como saben, y como ya Charosky ha hecho la introducción, esta es una de las pasiones que me mueven en la neurocirugía, el tratamiento de la epilepsia, la cual hacemos también por vías convencionales de cirugía abierta, y esto lo que vamos a hacer hoy es compartir una revisión que hemos hecho de las indicaciones que existen para el uso del Gamma Knife en el tratamiento de las epilepsias a la vista de nuestra estreno próximo en la próxima semana de la nueva máquina de Gamma Knife Icon, que pueden ver ustedes en la pantalla de la presentación, que va a sustituir a nuestro 4C que trató hasta el mes de junio a 1000 pacientes en República Dominicana, con muchas satisfacciones para el equipo que lo maneja. Bien, cuando hablamos de cirugía, de radiocirugía, y mencionamos los principios de la radiocirugía, estamos hablando de que consiste en la entrega de una alta energía en un objetivo pequeño y bien delimitado, con una precisión estereotáxica y en una sola sesión en la gran mayoría de los casos. Pero esto no necesariamente es así en la radiocirugía para epilepsia. En la radiocirugía para epilepsia también tratamos de que esto sea para efectos tanto lesional como no lesional. Si no necesariamente queremos lesionar un tejido, sino tal vez, como veremos más adelante, modificar el funcionamiento de ese tejido con la aplicación de estas altas dosis de energía ionizante. En los inicios de la radiocirugía no era una indicación la epilepsia. Fue a partir de las observaciones de la mejoría de los cuadros epilépticos en pacientes que eran tratados por malformaciones arteriovenosas con el Gamma Knife, y posteriormente en algunos tumores que eran irradiados, y esto conseguía mejorar su cuadro epiléptico, en donde se motivó al doctor Jan Regis a intentar la radiocirugía como una alternativa a la microcirugía convencional para el tratamiento de pacientes con esclerosis inicial temporal. En el 2017, esta autora McGonigal hizo un metaanálisis, publicó un metaanálisis con 225 pacientes que se habían reportado en la literatura
con evidencia de nivel 2 en 51 pacientes colectados a partir de 2 estudios. Un de esos estudios sumaba a 21 pacientes publicados por el mismo profesor Jean Regis y eran pacientes adultos o adultos jóvenes de 3 centros europeos en donde tenían epilepsia mesial temporal izquierda en 13 de los 21 casos y del doctor Nicolás Bárbaro en 30 pacientes, 7 de centro de Estados Unidos, en donde la mitad de ellos tenían epilepsia mesial temporal izquierda. Consiste la radiocirugía para este tipo de epilepsia en aplicar a una línea de isodosis marginal que incluya al giro parahipocampal anterior, la fisura colateral y la mayor parte del hipocampo y el complejo amigdalino en una línea de isodosis de una dosis de 24 Gray al 50%. Teniendo cuidado de que esta línea respete los 12 Gray al mesencéfalo y, si es posible, menor aún al tracto óptico. Como vemos acá, el giro parahipocampal, el hipocampo, en este caso esclerótico, la extensión hacia el complejo amigdalino, la porción basal y lateral, y la mayor parte del hipocampo en esta proyección axial. Los pacientes que seleccionaron eran pacientes candidatos a la lobectomía temporal mesial por epilepsia intratable, en donde el Gamma Knife se le dio como un tratamiento alternativo. Eran pacientes que habían sido evaluados por epileptólogos como para cualquier otra cirugía de epilepsia, algunos de ellos con estereoelectroencefalografía o electrodeforamen oval, que habían recibido o se le había realizado su test de Bada, y que muchos de ellos tenían atrofia hipocampal en la resonancia magnética. 13 de los 20 pacientes de Jean Regis, eran 21 original, pero uno murió de un infarto por su antecedente de tabaquismo. 13 de estos pacientes obtuvieron, correspondiente al 65%, un resultado libre de crisis al seguimiento de 2 años. De estos, todos los pacientes, a pesar de notar algunos libres de crisis, tuvieron reducción significativa de la frecuencia de la crisis. Hubo un aumento de las crisis del 9º al 12º mes post el Gamma Knife, con una estabilidad de la mejoría de la calidad de vida y de las pruebas neuropsicológicas a los 2 años de seguimiento. Este estudio no se incluyeron pruebas detalladas de la memoria verbal. En el estudio de Bárbaro hubo un aumento de las auras con mejorías de las crisis en el seguimiento de los 36 meses. 75% de los pacientes tratados con 24 Gray y 60% de los pacientes tratados con 20 Gray estuvieron libres de convulsiones en este seguimiento de los 36 meses. Hay que destacar que no todos los pacientes tuvieron la misma dosis marginal a la región mesial temporal. En 26 de 30 pacientes no hubo deterioro en más que en una medida de los test neuropsicológicos y el 25% de los pacientes tuvo mejoría de la memoria verbal después de hacerle radiocirugía al hemisferio dominante. La preservación de la memoria verbal a los 36 meses en los pacientes tratados del lado dominante también se verificó. Ellos preconizaban un mecanismo de preservación funcional con la radiocirugía, donde el efecto no es necesariamente lesional, es un efecto más selectivo, en donde el escalamiento temporal del proceso es compatible con la plasticidad del cerebro. La intención era tratar al cerebro anormal, ¿sí?, de la región mesial temporal, sin extirparlo y minimizando significativamente el abordaje. Sin embargo, esto no es exactamente así. En los estudios hechos en ratas irradiadas en el lóbulo temporal con el Gamma Knife, se han podido demostrar hallazgos inmunohistoquímicos que sugieren una vulnerabilidad de un subtipo específico de interneuronas hipocampales a las radiaciones emitidas por el Gamma Knife. Cambios de la expresión de determinados transmisores
que sugieren una vulnerabilidad selectiva de ciertos subtipos neuronales como si fuese un mecanismo de efecto neuromodulador sobre esa zona. Y es tan así que no es no lesional en el 100% que se verifica edema leve, radionecrosis y quiste en un porcentaje en un determinado porcentaje de los pacientes, como vemos en estas imágenes. Y más, estas alteraciones estructurales se verifican desde alrededor de año y medio de aplicación de la radiocirugía, aunque pueda ir cambiando la expresión de estas alteraciones a medida que pasa el tiempo. Aunque a los 11 meses y medio de aplicada la radiocirugía, en el caso de la esclerosis mesial temporal, todos los pacientes van a tener algún tipo de alteración radiológica. Esta puede desaparecer en el decorrer del tiempo de la evolución, como vemos en la línea inferior de este cuadro de imágenes. Diversos autores en publicaciones varias han demostrado cómo van generándose cambios dependientes del paso del tiempo a los 6 meses hasta el año y después del año de aplicada la radiocirugía a esta zona específica de la región temporal, lo que significa que aunque las lesiones o la interacción con el tejido no necesariamente destructiva, es evolutiva en el tiempo, no es estática. Y por esto, la característica de la respuesta de las convulsiones es dinámica en el tiempo, y lo veremos más adelante. Fíjense aquí cómo comparando un estudio de control, aquí a nuestra derecha en la pantalla, de una lobectomía temporal anteromedial convencional, como la que hice antes de ayer en un paciente, muestra desde la fase aguda de la cirugía el defecto anatómico por la extirpación de una parte importante del lóbulo temporal. Comparando esto con los estudios de control precoz después de un gamma knife, en donde hay una expresión importante por la aplicación de la radiación con edema, hipercaptación del contraste adyacente a la zona hipocampal, cuando pasa el tiempo, la expresión final en los estudios de imágenes es mucho menor que lo que es en la fase aguda y termina siendo también menor de lo que ocurre en los casos de una cirugía de extirpación directa del lóbulo temporal. Cuando comparamos los hallazgos o los resultados de la amígdalo-hipocampectomía con el gamma knife a la lobectomía temporal anteromedial convencional, muy conocida en la literatura, es obligatorio mencionar este estudio, el estudio Rose, que significa radiocirugía versus open surgery en epilepsia. Un estudio randomizado, ciego y controlado, en donde los evaluadores no sabían el tipo de procedimiento a que habían sido sometidos 58 adultos elegibles para la lobectomía temporal anteromedial de 14 centros de Estados Unidos, el Reino Unido y la India. De tal manera que estos pacientes fueron aleatoriamente dispuestos para uno u otro tratamiento, pero los evaluadores que hacían evaluaciones a los 6, 2, en los primeros 18 meses, a cada 3 meses de los pacientes con la cabeza cubierta, no sabían qué tipo de procedimiento había sido realizado en el paciente. 31 pacientes al final fueron sometidos a radiocirugía estereotáxica, aplicándoles 24 Gray al 50% de la región mesial temporal del área ya previamente determinada que era la productora de las crisis. Y 27 pacientes fueron sometidos a lobectomía temporal anteromedial. Importante, no fue cualquier médico que operó a estos pacientes. Para poder entrar en el estudio, los cirujanos tenían que haber
Aparentemente el doctor Vido tiene un pequeño problemita técnico. Vamos a darle unos minutitos para que se vuelva a conectar. Y me tapaba ahora que no puedo ver. No sé, ya me ven. No sé si es Chan. Ya lo vemos, doctor. Ok, perfecto, Lo continuemos. escuchamos. No Continuamos. no sé si fue aquí que nos quedamos, si ustedes me dejaron de oír previamente. Charo, no sé si fue en esta El diapositiva que me doctor dejaron de oír. Ruiz nos dice que se quedó que no es cualquier cirujano que operaba los casos. Gracias, Tocayo, gracias, Tocayo. Bien, fíjense, lo que le quiero decir es que en el estudio, los médicos que iban a operar, a realizar la cirugía convencional de la ovectomía temporal anteromedial, tenían que tener el requisito de haber operado previamente por lo menos 25 pacientes con esta técnica antes de poder operar a uno de estos pacientes del estudio. De tal manera que la probidad de estos cirujanos para ejecutar esta técnica quirúrgica estaba establecida. De hecho, el plan radioquirúrgico, el preplan radioquirúrgico tenía que ser aprobado por el comité que dirigía el estudio para garantizar antes de la aplicación de la radiocirugía, porque este es un estudio prospectivo, que tenía los estándares de inclusión del área entorrinal, la mayor parte del hipocampo, principalmente la cabeza, el cuerpo y parte de la cola del hipocampo, el surco colateral y la amígdala vasolateral e hipocampal del mismo lado. Bien, entonces, la respuesta de remisión total de crisis, ausencia de crisis, lo que le llaman Engel clase 1, ocurrió en el 52% de los pacientes sometidos a radiocirugía, mientras que el 78% de los pacientes sometidos a radiocirugía se vieron libres de crisis, ¿sí? El 26% a más para los casos de cirugía convencional. Sin embargo, el deterioro de la memoria verbal fue 57% en los pacientes de lobectomía temporal anteromedial y solo 36% en el caso de los pacientes sometidos a radiocirugía. No hubo diferencia entre grupos en 21 pacientes que eran angloparlantes que tenían sus cirugías realizadas en el hemisferio dominante. La calidad de vida a los 36 meses fue mejorada por igual en todos los pacientes que obtuvieron mejoría de crisis y fue el factor que se correlacionó con la mejoría de la calidad de vida. Entre los efectos adversos, de manera paradójica, el 39% de los pacientes sometidos a radiocirugía tuvo algún efecto adverso y solo el 11% de los pacientes sometidos a la lobectomía tuvieron algún efecto adverso. De hecho, ninguno de estos pacientes tuvo efecto adverso severo producto de la cirugía convencional. Sin embargo, las alteraciones visuales fueron discretamente mayores en los pacientes sometidos a lobectomía que en los sometidos a radiocirugía con amígdalo-hipocampectomía por gamma knife. Los autores del estudio entienden que el porcentaje de pacientes que respondió al gamma knife fue menor debido a la latencia conocida del resultado ante la aplicación de gamma knife, a diferencia de la inmediatez de los resultados con la cirugía abierta. De tal manera que si este estudio hubiese sido prolongado más allá de los 36 meses, la posibilidad de que este número de pacientes libres de crisis aumente iba a ser mayor, debido al hecho de que durante el tiempo de evolución ellos vieron cómo iba aumentando la cantidad de responsivos a la radiocirugía con relación a la evolución de los
de la lobectomía temporal anteromedial, que tuvo una respuesta más estable en el tiempo a partir del procedimiento quirúrgico. De tal manera que, a pesar de que este factor pudiese ser un factor, vamos a decir, de aliciente para entusiasmarnos a continuar haciéndole la radiocirugía Gamma Knife a estos pacientes, también, por otro lado, podría ser un factor disuasor debido al hecho de que sabemos que mientras más demore en mejorar la epilepsia, es un factor de mayor deterioro a futuro de la calidad de vida de los pacientes. Pero esto tenemos que verlo en el contexto de este estudio. Otro estudio muy interesante que pudimos revisar es este en donde se compara, no hay comparación, sino donde se utilizó la amígdalo-hipocampectomía con Gamma Knife posterior a una lobectomía anteromedial que fue fallida. Y en este trabajo, ellos presentaron 12 pacientes, 8 hombres, todos adultos, en donde eran portadores de una esclerosis mesial temporal, epilepsia refractaria, y le habían hecho una lobectomía anteromedial que fue fallida, es decir, pacientes que tuvieron resultados en el clase 3 y clase 4. ¿Qué encontraron? Cuando aplicaron el Gamma Knife al tejido residual o adyacente, como es el caso acá, esta es una lobectomía, y ellos aplicaron al tejido adyacente al área de la lobectomía y al residual al hipocampo aquí que se quedó en la parte de la cola, una dosis marginal de 24-25 Gray al 50%. Y observaron que al seguimiento de 6 años aproximadamente, de 4 a 8 años, la mitad de los pacientes entraron en Engel 1. Varias modalidades de Engel 1, pero Engel 1. Y de la otra mitad, uno de ellos quedó en Engel 2 y los otros en Engel 3 y Engel 4. No hubo, de manera paradójica, una relación de los cambios iniciales o tardíos en la resonancia magnética con el control de crisis o resultado quirúrgico general. Es decir, a diferencia de los pacientes que habían sido sometidos en otros estudios a amígdalo-hipocampectomía con Gamma Knife directo, en donde hay una correlación entre los cambios estructurales y los resultados, en los pacientes que previamente le habían hecho una lobectomía anteromedial, no hubo una correlación entre los hallazgos, entre los cambios estructurales post Gamma Knife y los resultados. Yo hipotetizo que tal vez deba esto justificarse por la reducción del tejido disponible para reaccionar debido al hecho de que estos pacientes fueron lobectomizados previamente. Definitivamente que el Gamma Knife es una opción para los pacientes jóvenes con alto nivel de funcionamiento, socialmente adaptados, que están trabajando, que se preocupan con los riesgos de una microcirugía y de la interrupción de su actividad, porque el Gamma Knife no le interrumpiría su actividad laboral, y que porten hipocampos escleróticos y generadores de epilepsia en el lado dominante. Ya vimos que los efectos son mayores de la cirugía convencional en el lado dominante que de lo que lo son con el Gamma Knife en radiocirugía en el lado dominante. Hay pocos efectos de déficit neuropsicológico antes de la cirugía. En resumen, el Gamma Knife es efectivo y seguro para la epilepsia mesial temporal, con un porcentaje importante libre de crisis a largo plazo, dependiendo del estudio que se tome como referencia. La aparición de los cambios es tardía y la resolución en la resonancia magnética de estos cambios es predictor de un resultado clínico positivo cuando se utiliza como procedimiento de primera línea. Es necesario un seguimiento estrecho de la resonancia magnética a largo plazo para evaluar y seguir cambios en la resonancia magnética y complicaciones tardías, y las lesiones a largo plazo en la resonancia no es obligatoria, aunque va a ocurrir en todos los pacientes en las fases precoces, y tampoco el hecho de que ocurra a largo plazo es un predictor de que el paciente tenga mejor o peor resultado. En las epilepsias extratemporales hay menor cantidad de estudios publicados. Hay reportes de mejoría de frecuencia y gravedad de crisis en 2 de 4 pacientes tratados con epilepsia paracentral sin déficit generados, a pesar de que sus focos estaban en corteza motora, es en área elocuente, y utilizándose dosis alta, 24 Grays, en este estudio del 2014. También
en 2 de 3 pacientes con epilepsia perinsular, en donde no hubo cambio en la resonancia magnética ni reacción adversa a radiación, a pesar de aplicar 20 grays a áreas de tejido cerebral aparentemente sano, es decir, no lesión tumoral. Esto refuerza la sospecha de que puede haber un mecanismo más neuromodulador que un mecanismo de destrucción de tejido como base fisiológica para que ocurran las mejorías. Y en pacientes que fueron sometidos a radiocirugía, no con gamma sino con LINAC, por heterotopias periventriculares, se encontró, a diferencia de lo que hablamos anteriormente, edema cerebral importante con necesidad de uso de esteroides en 2 de 3 pacientes. Ya cuando hablamos de callostomía, que es otra opción, no tanto ya excisional, sino de desconexión. Las callosotomías que ya tenemos experiencia local haciendo de manera directa, también pueden hacerse con Gamma Knife, debido al hecho de que nos permite una destrucción focal de las fibras callosas usando altas dosis. Recordemos que la callosotomía se utiliza para aquellos pacientes que tienen multifoco, en donde no es posible identificar un foco como el único causador, en donde predominan los ataques llamados de caídas o de gota o drop attack, como en el síndrome de Lennox-Gastaut, pero también puede haber mejoría significativa en los pacientes que tienen epilepsia de tipo tónico-clónica generalizada, y otras pueden también llegar a mejorar. No tiene gran cantidad de efectos adversos reportados y tiene una respuesta en los pacientes a la callostomía por Gamma Knife más rápida que aquella verificada en los pacientes con epilepsia mesial temporal. Se produce una radionecrosis focal y una atrofia del cuerpo calloso en la resonancia magnética que puede ser observada en los estudios de control, y con el estudio de tensores de difusión se permite ver la degeneración de las fibras del cuerpo calloso, como podemos ver acá, en una callostomía de la porción anterior, estudio prequirúrgico de DTI, de tractografía, estudio postquirúrgico, donde se ve la reducción de la población de fibras que comunican un lado a otro, igualmente aquí en esta anteroposterior. La callosotomía tiene una respuesta residual en los estudios de resonancia magnética, en donde se permite ver la progresiva destrucción del cuerpo calloso, y en algunos casos puede ocurrir edema en el área circundante, no necesariamente con efecto sintomático, y que puede ser tratado con medicación. Queremos presentarle nuestras experiencias con cirugía de epilepsia con Gamma Knife. Comenzaron casualmente con la callosotomía, y este fue el primer paciente en República Dominicana que se le aplicó. Es un paciente de 31 años que tenía un trauma craneal severo, tuvo un trauma craneal severo a los 3 meses de vida, con una gran lesión porencefálica, con varias cirugías previas. Es un paciente con una encefalopatía postraumática y epiléptica, con más de 6 crisis al día, de tipo tónico-clónica generalizada, incontables ausencias. Un paciente al que también en el 2008 fuimos partícipe de la colocación de un estimulador de nervio vago que le consiguió mejorar sus crisis, pero a pesar de que ya había sido cambiada la batería 2 veces, no obtenía la calidad de vida que se esperaba, que se aspiraba. Aquí vemos la destrucción del tejido cerebral previo, la dificultad para nosotros planificar una cirugía abierta en él, debido a esta área porencefálica, el riesgo de extravasación del líquido, de formación de las estructuras anatómicas, como para seguir de manera eficiente este cuerpo calloso en la cirugía, fue lo que nos motivó a realizar Gamma Knife en vez de una cirugía abierta. Y aplicamos 70 grays al 50% a una porción anterior del cuerpo calloso, que era lo que conseguimos ver mejor. Y no lo voy a negar también, tal vez por una cuestión de ser precavidos con esta alta dosis que no habíamos aplicado antes en este tipo de procedimientos. No habíamos hecho el procedimiento antes, fuimos cautelosos. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos una reducción de crisis a una crisis cada 3 días, con mejoría del vocabulario, de la cognición, y una reducción de las ausencias, pero sin reducción de las ausencias, perdón, pero con mejoría de la calidad de vida
paciente que pudo integrarse a actividades en su escuela. Sin embargo, producto de que cada vez se dificultaba más el acceso de la familia a los recambios de la batería del estimulador nervio vago, motivados por la mejoría que la callosotomía con gamma knife le generó a este paciente, que fue por encima de la que le generó la estimulación del nervio vago, nos motivamos a completar la callosotomía en un segundo tiempo. El primero se hizo en el 2016, el segundo procedimiento de la porción mayor del cuerpo calloso, que quedó residual, la hicimos en el 2019. Esta vez utilizamos una dosis menor porque la extensión de tejido era mayor. ¿Y qué vimos? Vimos que en el seguimiento de un año había cambios estructurales importantes con captación de contraste alrededor del cuerpo calloso residual, y que estos cambios fueron evolucionando con reducción del edema y aumento del tamaño, del volumen del cuerpo calloso en el seguimiento de un año y medio. Este paciente tiene un poco más de un año y medio. Nos presentó a partir del año reacción adversa con edema del área adyacente después del segundo gamma knife, y que generó hipotonía y alteración de la coordinación de la marcha del lado izquierdo, que ha mejorado con uso prolongado de esteroides. Sin embargo, desde el punto de vista del control de las crisis, hemos conseguido que las crisis ocurran una a cada 3 días, con inversión cefálica cialorrea o a veces crisis hemicorporada de derecha, y las ausencias que no mejoraron con el primero bajaron a ocurrir, que eran incontables previamente, cada 5 o 6 días, aunque ocurran varias veces por día. Así que también obtuvimos una mejoría de la cantidad de crisis con una facilidad mayor de manejabilidad por parte de la familia de este paciente, que es portador de una severa encefalopatía epiléptica postraumática. Este es nuestro segundo caso. El anterior fue nuestro primer caso de callosotomía anterior, y nuestro tercer caso de callosotomía y segundo de posterior, y este fue el primero al que le hicimos una callosotomía posterior. Previamente, este paciente de 25 años, por un síndrome de Lennox-Gastaut con múltiples drop attack y tónico-clónica generalizada, hiperrefractario, un paciente referido por el querido doctor Santos Viloria, al que le hicimos 6 años previo, yo mismo, una callosotomía anterior, con mejoría inicial y posterior empeoramiento. Llegó a tener hasta 50 crisis por día. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no completamos esta callosotomía con una nueva craniotomía? Bueno, por la deformación y la alteración de la piel que generaba este paciente, que tenía múltiples heridas con los drop attacks. Todo este tipo de heridas que se hacía constantemente hacía que su piel era de mala calidad, y como no teníamos una certeza del tiempo que iba a pasar hasta que el paciente se corrigiera, exponerlo a una nueva herida con posibilidad de apertura, infección por nuevas crisis y lesiones secundarias, nos motivó a completarla con un gamma knife y no con una cirugía abierta. Y fue lo mejor que hicimos. En 2019 le aplicamos 65 Gray al 50% del cuerpo calloso posterior, y obtuvimos una reducción sustancial del número de crisis a las 3 semanas, pasado a tener de 2 a 3 al día, con una mejoría mayor aún en el comportamiento. Desde el día del figureo con nuestro paciente y el resto del staff, que nos ayudó en la realización del procedimiento. Y en nuestro seguimiento a largo plazo, a mediano plazo, a los 3 meses, vemos los cambios estructurales en el cuerpo calloso. Esta es la resonancia pre-gamma knife. Vemos la integridad todavía del cuerpo calloso posterior. Post-gamma knife, como él se hincha, se aumenta de tamaño y hay una gran captación de contraste. Esto es edema periférico, como ocurrió en el otro paciente, pero en este paciente, con la administración de la receta ya clásica de esteroides, pentoxicilina y vitamina E, obtuvo una remisión rápida de este efecto adverso, que era no solamente radiológico, sino también clínico, porque él tuvo una alteración de su coordinación de la marcha y caídas que no tenían que ver con crisis. Y esto mejoró desde que el efecto adverso a la radiación mejoró. Y a los 9 meses ya vemos como el ARE desapareció,
la reducción del cuerpo calloso y de la visibilidad del cuerpo calloso es bien notable entre el primer estudio y el último, y el paciente puede ir al play a jugar pelota diariamente, que lo hace sin caída, es decir, ya no tiene crisis epiléptica de caída, sus crisis ocasionales ocurren solo durante el sueño y tienen mínimas alteraciones de memoria y tartamudeo que aumentan con el estrés. En el caso de los amartomas hipotalámicos, que es una de las indicaciones del uso de esta valiosa herramienta del Gamma Knife, hay que tomarlo en cuenta, debido a que el potencial cognitivo de estos pacientes al nacer con estas condiciones que son congénitas es normal. Sin embargo, el inicio precoz de la crisis, principalmente la gelática, que son refractarias, hacen que se empeore progresivamente el pronóstico cognitivo de estos pacientes. La frecuencia y complejidad de las crisis parciales generalizadas y los ataques de caída o drop attack pueden llevar a que hayan severas alteraciones del comportamiento en estos pacientes, retraso mental y deterioro de su electroencefalograma. Y si la cirugía convencional, a la que también somos afines, fuese una panacea, no habría problema. El problema es que aunque 10 de 13 pacientes que son sometidos a la resección o desconexión del amartoma hipotalámico por microcirugía pueden mejorarse, la posibilidad de estar libre de crisis es un grupo pequeño de esos pacientes. Y la posibilidad de complicaciones severas es en la mayor parte de los pacientes, 7 de 13 en esta serie, con complicaciones que son pesadas. De tal manera que los estudios publicados por Regis para entusiasmarnos al tratamiento con Gamma Knife de los amartomas hipotalámicos tiene que ser tomado muy en cuenta. La dosis marginal utilizada en estos casos es de 17 Gray, al borde del amartoma, con un volumen muy oscilante de estas lesiones. Esto puede hacer inclusive que puedan necesitarse a veces combinaciones de abordaje quirúrgico entre cirugía convencional microquirúrgica y radiocirugía cuando el volumen es demasiado grande. En su publicación de 59 pacientes con seguimiento de más de 3 años, con evaluación neuropsicológica incompleta en 19 de ellos, porque ya tenían trastornos del lenguaje y trastornos psiquiátricos inducidos por sus encefalopatías, 25% de los pacientes, 25 pacientes que representaron el 62%, fueron tratados 2 veces. ¿Y qué resultados en relación al control de la crisis tuvieron? Que el 47% obtuvieron una clase Engel tipo 1, es decir, libre de crisis, y 17.5 tipo 2 con sustancial mejoría de su crisis, lo que hizo que tuviesen muy buen resultado que valga la pena en el 65% de los casos. Sin embargo, necesitaron microcirugía 6 pacientes que fueron llevados con esto a Engel 1 y en 33 pacientes Engel 3 y 50% de pacientes Engel 4. Es decir, pacientes que previamente tuvieron procedimientos microquirúrgicos y ameritaron de radiocirugía posteriormente para mejorar su evolución. La evolución entonces de la epilepsia posterior a la aplicación del Gamma Knife en los amartomas hipotalámicos es retardada, no es constante la mejoría inmediata. Puede haber un empeoramiento repentino que sea dramático, pero puede haber un cese repentino de las convulsiones también. Y a veces la latencia es distinta dependiendo del tipo de crisis que el paciente presente. Es decir, un tipo de crisis puede responder antes de que otro tipo de crisis a la aplicación de la radiocirugía. Va a depender el resultado también del tamaño del Gamma Knife del tamaño de la amartoma y dependiendo de la técnica de Gamma Knife que se utilice. Teniendo en cuenta que estos pacientes podrían ameritar también de resesiones quirúrgicas previas para mejorar el pronóstico y la aplicación de la radiocirugía. Una de las grandes ventajas en este tipo de pacientes es la seguridad que nos produce la calidad y la nitidez de las imágenes. Esto no lo va a producir nunca, no vamos a conseguirlo nunca una radiocirugía. La posibilidad de visualizar el fornix, como se ve en esta resonancia, en una microcirugía,
en donde estemos tratando de desconectar un hamartoma hipotalámico, es imposible. Aquí la podemos visualizar, podemos preservarlo y por tanto mejorar nuestra evolución funcional en los pacientes al aplicar la radiocirugía utilizando estas imágenes de alta resolución. El manejo combinado, como he mencionado, también es posible. Desconectar inicialmente por craniotomía frontotemporal o orbitocigomática los grandes hamartomas y después de unos 3 meses aplicar la radiocirugía. Las complicaciones de la radiocirugía no incluyen mortalidad, no incluyen déficit de campo visual ni déficit de memoria a corto plazo. En 7.5% de los pacientes hubo poikilotermia que fue transitoria y un empeoramiento solo transitorio de la epilepsia en 17% de los pacientes, es decir, que no fue permanente. No hay cambios en la resonancia magnética e incluso transitorios en más del 93% de los pacientes. En la enorme mayoría de los pacientes, aún respondiendo como responden a la radiocirugía con el Gamma Knife, no vamos a ver un cambio estructural en la resonancia magnética, lo que significa que o el tejido amartomatoso tiene una característica especial de reaccionar a la radiación o definitivamente el efecto de la radiación en este tipo de tejido no es destructivo, pero sí es neuromodulador. Resumiendo, es muy buena la eficacia y seguridad a largo plazo de estos casos. En hamartomas pequeños es tan efectiva como una microcirugía, pero es más segura. Cuanto antes se operen estos pacientes es mejor. Más allá de la reducción de las crisis, la mejoría psiquiátrica y la condición cognitiva es de valor. La reinserción escolar y social es el mayor beneficio del Gamma Knife en este tipo de patología. La radiocirugía es la única oportunidad para detener con seguridad la encefalopatía epiléptica. En 2 pasos también puede hacerse, es decir, combinado con microcirugía. Y como son niños, los seguimientos con imágenes es mucho más importante para poder dar el conocimiento real con la evolución, en el paso del tiempo, del efecto de este tipo de procedimientos. En el caso de los cavernomas, que es otro capítulo en cuanto a las lesiones epileptogénicas, son pocos los datos que se han publicado que tengan validez para ser evaluados como efecto directo de la radiocirugía. ¿Por qué? Porque las series incluyen muchos casos que tienen hemorragia o que tienen convulsiones junto con hemorragia y donde la localización de las lesiones irradiadas y combinan áreas supra e infratentoriales, que sabemos que no tienen el mismo impacto en la génesis de la epilepsia. Pero los procedimientos, los estudios publicados por Regis y Bartolomé en los años 99 y 2000 muestran que el 49% de los pacientes con cavernoma y epilepsia intratable y 35% de ellas en área elocuente, más de la mitad estuvieron sin crisis en el último seguimiento post-Gamma Knife y 3/4 tuvieron mejoría significativa de la crisis con dosis media de 19 grays al margen. Shin y Pan compararon de manera retrospectiva pacientes tratados con microcirugía o radiocirugía. Solo 4 de 16 pacientes estuvieron libres de crisis después del Gamma Knife y 11 de 14 pacientes estuvieron sin crisis después de la radiocirugía. Entonces, vemos cómo diferentes estudios muestran diferente reacción del cavernoma. Y en el cavernoma vemos esto también como indicación formal en radiocirugía como patología vascular. Es decir, no hay una definida indicación estándar en el mundo del tratamiento del cavernoma con Gamma Knife por encima de un procedimiento quirúrgico abierto. Me interesa mucho dejar claro, ya para finalizar, que a pesar de que tenemos el Gamma Knife en nuestro medio y tenemos ahora un juguete nuevo, una nueva máquina hermosa, una maravilla de la tecnología y del cerebro humano, digo yo, esta máquina, como una herramienta que está a la disposición de nuestros pacientes epilépticos para también utilizarla como una forma de ayudarlo a controlar su crisis.
es importantísimo dejar bien claro que la indicación de la radiocirugía en la epilepsia es totalmente diferente para cuando hablamos de lesiones tumorales. En lesiones tumorales es suficiente que hasta el radiólogo vea la imagen con la lesión, haga el diagnóstico y llame directamente al neurólogo o al cirujano, al neurocirujano tratante y le diga, mira, este caso debe ir a Gamma Knife. Es muy probable que pueda ocurrir eso con la popularización de la técnica. Esto no es así con la epilepsia. En los pacientes de epilepsia, el peso de la evaluación prequirúrgica, no importa la opción, microcirugía o radiocirugía que escojamos, reposa en las manos no del neurocirujano, no del radioneurocirujano, sino del neurólogo y del epileptólogo, del neurofisiólogo, del neuroradiólogo, del concurso con el neuropsicólogo y también muchas veces del psiquiatra. Es decir, el trabajo multidisciplinar que implica no solamente hacer evaluaciones neuropsicológicas, psicométricas, electroencefalográficas, muchas veces múltiples estudios, prolongados estudios de videoelectroencefalograma, a veces con invasión con electrocorticografía o invasión con estereoelectroencefalografía, o necesidad de modalidades de estudios de diagnóstico, de refuerzo para conseguir identificar la etiología. No solamente tener imágenes de resonancia nítidas, sino tener un neuroradiólogo apasionado por el diagnóstico, como es el profesor Stueter, que nos ayuda con secuencias, con inteligencia artificial, pudiendo detectar lesiones sutiles en los estudios de imágenes, o el concurso de la medicina nuclear con el SPECT o con el PET para identificar aquellos casos que no son tan nítidos, que son epilépticos, que son refractarios, que sabemos que necesitan la ayuda de algún procedimiento quirúrgico, pero que no es tan evidente a primera vista el origen de la lesión que lo produce o la característica de localización de esa lesión. Y por tanto, no debe festinarse la cirugía de epilepsia con ninguna de las herramientas disponibles. Debe siempre reposar en el criterio clínico, en el criterio del clínico, del epileptólogo y de este equipo multidisciplinar del cual el neurocirujano no es más que un servidor. Entonces, un servidor en cuanto no a la persona que habla ahora, sino que le da servicio con sus manos para que ellos consigan el resultado de control de crisis que están buscando. Entonces, en resumen, las indicaciones del Gamma Knife en las epilepsias refractarias son para los casos de epilepsia del lóbulo temporal mesial como una opción, no de entrada, sino para aquellos pacientes que sean portadores de esclerosis mesial temporal, pero que por alguna razón tengan una dificultad para ser sometidos a la cirugía de amígdalo hipocompectomía selectiva o lobectomía temporal anteromedial, que ya está demostrado que es la opción que mayor cantidad de pacientes va a dejar sin convulsionar, o que por una elección personal no quieran ser sometidos a una cirugía abierta. En los pacientes con epilepsia parcial extratemporal, en casos aislados en donde haya un foco epileptogénico en un área elocuente y que no se quiera manipular directamente por el riesgo de lesión, para los casos de callosotomía, lógico está, una excelente indicación con respuesta relativamente rápida. Lógico está, siempre valorando la posibilidad de que la callosotomía abierta continúa siendo una opción que da una respuesta rápida, aunque con un riesgo quirúrgico anestésico, sin la posibilidad de cambios estructurales al tejido circundante tardíamente. En los amartomas hipotalámicos entiendo que debe ser la opción 1A, valorando siempre el volumen del amartoma. En epilepsias asociadas a cavernomas es algo discutible, en pacientes de alto riesgo anestésico, como dijimos anteriormente, o como cirugía de rescate ante una cirugía previa de epilepsia que falló o que no respondió de la manera en que se esperaba, como una forma de incluir el tejido residual con una nueva lesión. No me queda más que dar las gracias
por su atención y mostrar que aunque en el último mes no estamos haciendo radiocirugía y aunque no nos escuchen haciendo radiocirugía es porque estamos trabajando en la instalación del nuevo juguete. Y esta es una foto de esta misma mañana, del último día de introducción a la nueva máquina del Gamma Knife con la mayor parte de nuestro staff, nuestros queridos colegas, con los que tuvimos oportunidad de compartir de tantos días sin vernos. Muchas gracias a todos y esperamos sus inquietudes. Muchas gracias, doctor Vidó. Así mismo, esa foto es de esta mañanita donde ellos estuvieron divirtiéndose, entre comillas, conociendo su equipo nuevo. Yo particularmente estoy enamorada porque el equipo está muy bonito, es muy moderno, ofrece mucha seguridad para todos nuestros pacientes. Ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden escribirla abajo en la pantalla donde dice Question and Answers y ya tenemos una pregunta que escribió la doctora Tomana Peña hace un ratito y luego vamos con el doctor Santos Viloria. La doctora Bien. Tomana pregunta. ¿Usted veo la pregunta doctor? De la doctora, sí, veo la pregunta. Okay. ¿Cuántas veces se puede aplicar radiocirugía en caso de recidiva? Bueno, va a depender de la lesión o de la patología en cuestión. Como radiooncóloga, que es la doctora, sabe que los pacientes pueden recibir radiocirugía en múltiples ocasiones para lesiones oncológicas. Lógico está, esto no es exactamente igual en el caso de la cirugía funcional. Esto es neurocirugía funcional, donde lo que se trata es la modulación del tejido neuronal para conseguir un cambio en su forma de actuar, en su forma de activarse y por tanto disminuir descargas epilépticas. Difícilmente los pacientes vayan a ser sometidos en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de la epilepsia mesial temporal, la latencia de los hallazgos hace que si un paciente no es responsivo a una radiocirugía, el tiempo que debemos esperar para saber es mucho y por tanto la posibilidad de que tal vez sea mejor someter al paciente a una cirugía o una microcirugía directamente para resolver la situación, sea acorte el tiempo y por tanto le genere un pronóstico mejor desde el punto de vista del control de crisis. Lógico está que hay lesiones o condiciones particulares como la callosotomía, en donde la eficacia en la sección quirúrgica con el Gamma Knife es tan alta que no hay que pensar en la posibilidad de una repetición a menos que sea para completar la callosotomía. Yo entiendo que esto es algo que está por estudiarse, la cantidad de veces. No hemos visto estadísticas, trabajos en epilepsia de repetición múltiple de procedimientos de radiocirugía en estos casos, con esta indicación. Hay otra preguntita también, que es del doctor Santos Viloria, o es un comentario. Dice, entiendo que el éxito de la radiocirugía es necesario, como en la cirugía convencional, saber el tiempo que tiene la enfermedad. Lógico está, el tiempo de la enfermedad es importante, es decir, la evolución del paciente. Y entiendo que hay espacio para todo en el armamentarium del tratamiento de los pacientes con epilepsia. No es que con esta presentación no es que queremos decir ni establecer que a todos los pacientes tenemos que hacerles radiocirugía, todos los pacientes epilépticos refractarios, ¿no? Lo que queremos dejar claro es que la radiocirugía es una herramienta disponible y una muy buena herramienta, una opción para algunos y de primera elección para algunos casos, como el caso, por ejemplo, del amartoma hipotalámico o de las lesiones en áreas elocuentes, extratemporales. En el caso de la epilepsia mesial temporal, es una opción para los casos de lesión en el hemisferio dominante, en caso de pacientes que no quieren interrumpir sus actividades por una cirugía abierta y en pacientes que tengan una parte cognitiva preservada. Pero hay que saber que aún siendo una opción, su respuesta estadística
al control de la crisis no es mayor que la de una lobectomía temporal anteromedial convencional. Lógico está, a mayor tiempo de historia de epileptogénica, peor respuesta es con cualquier procedimiento. En todas las estadísticas de cirugía de epilepsia, sea radiocirugía o cirugía directa, mientras más tiempo de historia de epilepsia haya, peor es la respuesta. Por eso es que hay que tratar de evitar la cronicidad, la refractariedad. Este tipo de presentación debe servir para eso, para estimular el conocimiento de la opción quirúrgica. No importa la vía de esa opción quirúrgica, de la opción quirúrgica de que los pacientes tienen derecho a obtener mejoría de su calidad de vida más allá de las pastillas, que cuando los medicamentos, por mejores que sean, no le consiguen dar la mejoría que necesitan entonces de una u otra opción y que hay que comunicarse con el equipo de cirugía de epilepsia. No sé si están respondidas las preguntas de los colegas con estas aclaraciones. Yo creo que sí. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta que es constante cuando nos hacen contacto personas por las redes sociales o por la página web. Y es que sí sabemos que podemos tratar pacientes jóvenes, pero ¿desde qué edad puede un niño recibir un tratamiento con Gamma Knife para epilepsia? ¿Desde qué edad se recomienda el Gamma Knife? Sí, puede hacerse desde que se pueda colocar un marco estereotáxico realmente. Y se pueden poner marcos estereotáxicos en pacientes muy jóvenes. Hemos hecho desde que se fusionan las suturas craneales alrededor del año, ya se puede. Lógico está. Sabemos del efecto de la radiación en un cerebro en crecimiento y se evita la radiación en la mayoría de los casos pediátricos. Se posterga la radiación. Ahora, si hay que aplicar radiación, la opción más saludable es la radiocirugía, porque es la radiocirugía y la radiocirugía con Gamma Knife es la herramienta que nos da una precisión mayor y una menor exposición del cerebro sano a la radiación ionizante. De tal manera que no hay una imposibilidad de tratar niños. Lo que hay es la necesidad de seleccionar bien los casos. De hecho, con el 4C, el primer Gamma Knife, en la primera semana de uso del 4C, hace ya unos 11 años, uno de los pacientes fue un paciente pediátrico, de unos 7 años, que tenía una lesión que ya había recidivado inclusive. No era una lesión epileptogénica, pero fue un paciente. Y hemos tratado muchos niños en el centro Gamma Knife. Creo que alrededor de 7 u 8 años ha sido la edad más baja, si mal no recuerdo, en los casos de los craniofaringiomas. Pero se pueden tratar niños cuando tenga indicación, por ejemplo, en estos casos de amartomas hipotalámicos, Se está frizando otra vez, doctor. Temprano y la opción temprana de radiocirugía en el amartoma se está frizando un poquito, para radiocirugía. Y parece que tengo problemas con el internet de nuevo. Sí, se está frizando. Se quedó donde decía que hemos tenido pacientitos de 7 años tratados en el centro. Ahí se empezó a frizar. Sí, le decía que en los casos de radiocirugía para epilepsia, la edad es fundamental, principalmente en los amartomas hipotalámicos, porque son casos que son lesiones congénitas que dan clínica temprana, que nacen con una capacidad cognitiva potencialmente preservable, pero que si no se trata adecuadamente, si no se suprime la epileptogenicidad tempranamente, van a entrar en encefalopatía. Entonces, estos pacientes, independientemente de la edad, deben de ser tratados con radiocirugía, que es la mejor opción cuando son principalmente amartomas hipotalámicos pequeños. No esperar que se vuelva refractario para entonces tratarlo.
Hay otra preguntita, doctor, del doctor Santos Viloria. Sí, dice que en el cuadro que mostraste encontramos que los números de resultados no exitosos en Gamma Knife están relacionados con las complicaciones. Son casi exactamente los mismos números. Bien, no recuerdo no sé si podríamos abrir el micrófono al profesor Santos Viloria, que es, yo diría que el padre de la cirugía de epilepsia en República Dominicana. Independientemente de que el doctor Santos Viloria no es neurocirujano, es el ser humano dominicano más entusiasta con indicación de cirugía de epilepsia y el artífice de que los más de 50 pacientes que ya hemos operado por diferentes vías de epilepsia en República Dominicana, una gran parte son pacientes de él, y los pacientes en espera de preparación para cirugía de epilepsia también son sus pacientes. Yo entiendo que si algún día tenemos que ponerlo en algún lugar, eso tendríamos que ponerlo así: pionero de la neurología, de la epileptología y padre de la neurocirugía para epilepsia en República Dominicana. Es un neurólogo. Así que yo creo que el doctor Santos Viloria se merece que le abramos el micrófono y aclare su Ahí duda. está el doctor Santos Viloria. Bienvenido, doctor. Buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Y quiero felicitarte por la excelente conferencia que has mostrado, con una habilidad y un manejo muy pulcro del tema. Lo que yo decía, que cuando tú mostraste en una serie muy interesante, vemos que el 52%, si bien recuerdo, de los pacientes operados por Gamma Knife tuvieron éxito, diríamos. Que tú dijiste que eso podría cambiar con el tiempo. Ah, sí, este fue el caso. Este fue el caso cuando se comparó la amigdalectomía hipocampal con Gamma Knife con la lobectomía. Con la lobectomía convencional. Sí, esto es un caso muy interesante, el estudio Rose. Entonces, ¿qué resulta? Que según veo la observación, 52% tuvieron mejoría, diríamos, entre relativa y solutivas en los Gamma Knife, ¿verdad? Mientras que un 78% fue en la lobectomía. Exacto. Pero luego, cuando tuvo los efectos adversos, fue un 39% de Gamma Knife y un 11% en cirugía convencional. Entonces, por eso yo digo que los resultados menos favorables están relacionados con las complicaciones, de acuerdo a ese cuadro. Bueno, no, ellos no establecieron, porque estas complicaciones incluían complicaciones leves y complicaciones severas, ¿de acuerdo? Y cuando vemos las complicaciones vistas en la radiocirugía son más o menos típicas de la radiocirugía. Es como tú decir que una complicación de la craniotomía es que se le hinche el párpado del paciente. No debe de considerarse que esto es una complicación, porque es esperado que una lobectomía temporal anteromedial el paciente tenga edema palpebral del lado operado. No sé si me doy a entender. Es más o menos esperado. Y es más o menos esperado que los pacientes tengan edema periférico al área irradiada, como en el caso que presenté previamente. La totalidad de los pacientes que se le hace Gamma Knife por epilepsia mesial temporal van a tener cambios en la resonancia magnética a partir del 11º mes de la aplicación. ¿De acuerdo? Pero entonces, yo digo, pero no necesariamente son cambios severos. Sí. ¿Me explico? Sí, te escucho. No necesariamente esos cambios van a ser cambios severos. Cambios que impliquen un deterioro de la calidad de vida del paciente. ¿Cómo tú explicas que hay un 39% de complicaciones entre severas y leves, diríamos, en Gamma Knife, y eso está relacionado justamente? Pero vamos a utilizar ese ejemplo que tú utilizas con la memoria verbal. El deterioro de la memoria verbal es mucho menor. No, porque ya la memoria verbal es otra cosa. Que ellos dicen que no depende del hemisferio dominante o no, pero se supone que cuando el paciente tiene lesión temporal izquierda, la memoria verbal es que está más afectada. Ellos dijeron ahí que no depende. Sí, ellos hicieron hincapié
en 21, recuerda que ahí incluían pacientes de la India, Estados Unidos y Reino Unido. Sí, correcto. Ellos hicieron Y impacto centros de epilepsia, que en 21 pacientes que hablaban inglés y tenían lesión en hemisferio dominante, no hubo cambios diferencia entre un método y el otro. Pero sin embargo, hubo un porcentaje de deterioro verbal mayor en la lobectomía. Ellos dicen independientemente del hemisferio dominante, no. Eso lo dieron ellos ahí. No. Que no hubo, no, no entre hemisferio dominante, no. Que estos pacientes que tenían, eran pacientes que tenían lesiones en el hemisferio dominante, pero entre los de hemisferio dominante, entre aplicarle gamma knife y aplicarle radiocirugía no hubo cambios significativos. No sé si me doy a entender. Ya. ¿Me explico? Sin embargo, en general, los casos que se hizo lobectomía tuvieron 57% deterioro de la memoria verbal contra 36% de la radiocirugía. Es decir, se preservó más la memoria verbal en sentido general con radiocirugía. No, y eso lo hemos visto en otros artículos también, que la experiencia ha sido la misma. Uno de los que diríamos de las complicaciones que uno ve con una incidencia más importante de problemas de la memoria verbal en la lobectomía que con el gamma knife. Y de hecho, fíjate que en la cuadrantanopsia superior también fue un poco más en la lobectomía que en el gamma knife. ¿En el gamma knife? Bueno. Porque la cantidad de tejido dañado con la radiocirugía es menor, aunque en alguna época de la evolución pueda ser similar. Tiende a ser menor a futuro, porque los cambios estructurales son dinámicos, no son estáticos, a diferencia del cambio estructural que genera la lobectomía temporal, que es permanente. Desde que se hace la cirugía, ya va a ocurrir el cambio. Okay. Otras dos observaciones. Tú piensas que la dosis de 24G es lo que realmente es lo que se recomienda, porque hay gente la dosis de 24 que han dado 20 y los resultados no han sido como los mismos. Exacto. Mientras más alta la dosis, es igual que la resección de tejido. Mientras más alta la dosis, más chance de obtener mejoría del cuadro epiléptico, pero también más chance de complicaciones. Igualmente con la cirugía abierta, mientras mayor extensión de hipocampo uno reseque, más chance de control, pero más chance de complicación. Pero en el caso de la dosificación, mientras más dosis alta tú le das, más complicaciones de edema y de necrosis. Exacto, exactamente, así mismo es. Ahora, la mayoría de la experiencia, ya por último, para darle chance a otra gente, la mayoría de la experiencia que se ha visto fuera de los hematomas y cosas, sabemos que la primera causa de epilepsia refractaria es la epilepsia lóbulo-temporal y que la cirugía del lóbulo temporal estándar es la que mejor resultado da. ¿De acuerdo? Ok. Eso mismo vemos también con el gamma knife. Pero ¿qué pasa con las displasias corticales extratemporales? No hay mucha experiencia. Según estoy viendo, han comparado casitos allí, 3 aquí, pero como que no hay una vasta experiencia. No hay una vasta experiencia, pero también recordemos que las displasias también son factores de mal pronóstico en sentido general. Por supuesto. Yo creo que debemos de reservar para casos de displasia en área elocuente la opción de la radiocirugía. Porque hay relatos, hay reportes de casos de mejoría clínica sin alteración estructural cuando se hacen este tipo de procedimientos en área elocuente. Estamos de acuerdo, así que gracias por permitirme. Gracias a usted, doctor, por su participación y su apoyo de siempre. Ya. Un abrazo. Muchas gracias, doctor Santos Viloria. No sé si hay alguna otra preguntita. Mientras tanto, les voy a exhortar a todos nuestros invitados de la noche de hoy que pueden seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn como Gamma Knife RD. Y también invitarles a
que cualquier necesidad que tengan de sus pacientes, cualquier consulta, las puertas de nuestro centro están abiertas. Tenemos un excelente equipo de investigación en el cual participan todos nuestros neurocirujanos. Tenemos, en esta ocasión están 2 pasantes voluntarios médicos haciendo las investigaciones en el centro, de la mano del señor Herwin Specter, nuestro físico médico. Y también está el doctor Peter Stoeter, que ya se reintegró con nosotros. Nuestras puertas están abiertas para todos ustedes. Pues, doctor, aquí hay muchos elogios para usted. Dicen que muchas gracias por todo, que muy brillante, Gracias, que muchas gracias. felicidades. Eso hay que decirlo también. Pues por el momento no veo más preguntas por aquí. Nos queda nuevamente darle las gracias a todos por su participación, doctor. Gracias por dedicarnos este momentito. A usted y a todos los que están con nosotros. Muchas gracias de parte de todo el equipo del Centro Gamma Knife y será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Bye, buenas noches.